Hola chicos, aquí como dice Lucas nos encontramos de nuevo, así es que esta vez para la clase de lenguaje. Recuerden tener a la mano lo que hemos usado durante todo este tiempo, nuestro libro, nuestro cuaderno, para comenzar. En 3 minutos más comenzamos. Recuerden que antes de que empiece la clase, si se conecta, pueden conversar con sus compañeros. No hay problema que usen el chat para eso, pero una vez ya iniciada la clase, debemos respetarnos. Ah, muy bien, ya tiene todo su material. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Lucina Tejidos y Amigos, y en este caso vamos a realizar un chaleco infantil que en realidad va a ser una... Ya, comenzamos. Me dicen ok, si están listos con su cuaderno, con su libro, para dar inicio a la clase de hoy. Ya. Dice, clase número 4. En esta clase leeremos un cuento de una escritora chilena llamada Alicia Morel y ampliaremos el vocabulario. Si se dan cuenta, en estos días hemos reforzado el aprendizaje que tiene que ver con conocer a diferentes escritores, diferentes autores de cuentos y de diferentes libros de literatura infantil especialmente. Hoy día vamos, la clase anterior, ¿alguien recuerda de qué escritor aprendimos? Lo espero, no hay problema. Aprendimos muy bien de Oscar Wilde, ya después vamos a seguir conversando de los juegos y de Roblox, ahora nos concentramos en la clase. Súper bien, ¿se acuerdan? Qué bueno. Hoy día vamos a hablar entonces de Alicia Morel y vamos a conocer un cuento de ella también. ¿Alguno la ha escuchado antes? Ya. Ah, entonces vamos a aprender acerca de ella. Había un compañero que me había pedido que lo esperara. Ya, mientras tanto, no conocen. Ya, entonces, dice la Connie, bueno, no sé, a veces hemos dicho que no sabemos y después durante la clase nos damos cuenta que, sabíamos mucho de eso, solo que no nos acordábamos. Estamos recién comenzando, Estefan, así que no se preocupe, estamos hablando del objetivo del día de hoy. Estamos hablando acerca de los escritores de literatura infantil. ¿Les suena el nombre? Puede ser que quizás hayamos leído antes algo de ella. Ya. Vamos a comenzar entonces y dice que antes recordemos qué es un cuento. Y ahí nos aparece el lápiz para poder copiar. Vamos a poner la fecha del día de hoy, pero no lo vamos a copiar todo. Yo les voy a ir diciendo qué partes vamos a escribir, ¿ya? La fecha dijimos que es 6
de mayo del 2020. Y copiamos en nuestro cuaderno la pregunta, ¿qué es el cuento? Ya, cuando estemos listos con eso, me avisan. Hola, profe. Hola, Ezequiel, está con micrófono, qué rico escucharlo. Sí, recién me lo compraron con... Mi hermana me lo regaló. Qué bueno, me alegro mucho, me alegro que pueda participar entonces más. Profe, ¿Sí? Hemos empezado recién, pusimos la fecha en nuestro cuaderno y escribimos este título que está en pregunta, en signo de interrogativo, que dice, ¿qué es el cuento? ya, profe, gracias. Ya, vamos a leer ahora. Listo, muy bien. Dice entonces, espérenme un poquito que aquí me está tapando. Ya, dice, el cuento lo voy a leer primero para que veamos después lo que vamos a escribir en el cuaderno. Es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y por tanto fácil de entender. No, solo estamos leyendo, yo les voy a ir indicando lo que vamos a registrar. Entonces, vamos a ir escribiendo en nuestro cuaderno. Yo lo voy a poner aquí al lado para que no tengamos que copiar todo aquello. ¿Ya nos quedó claro? Tía, acabo de llegar. Ya, estamos recién empezando. Ok. Entonces, vamos a escribir, dijimos la fecha en el cuaderno, vamos a escribir el título y dijimos primero que es el cuento. Es una narración breve. ¿Cierto? Va a ser, eso lo escribimos. Obviamente se denomina narración breve porque es más corto que una novela y que otros tipos de creaciones. También esta narración breve tiene personajes. Tía, cuando, escribimos qué es el cuento y escribimos todo lo que dice ahí o lo que usted Lo que yo estoy escribiendo, lo que dice ahí solo okay. Lo de rojo. Exacto, para que no copiemos tanto. Entonces dijimos primero, lo que vamos a poner en nuestro cuaderno, que es el cuento, ya dijimos que es una narración breve, que tiene personajes, un narrador, ambiente, exacto, solo describe lo de rojo. Y temporalidad. Cuando hablamos de temporalidad, nos vamos a referir a lo que nosotros siempre hacemos, que es el inicio, el desarrollo o el nudo, se dice en algunas partes, y aquí el cierre o desenlace de la historia, ¿ya? Esto que está en rojo es lo que vamos a copiar en nuestro cuaderno, ¿ya? Porque esto era mucho. Entonces, el cuento es una narración breve, tiene personajes, un narrador, ambiente y temporalidad, inicio, desarrollo
y el cierre o el desenlace. Ya, muy bien, Anaís. Entonces, el que esté listo, también, igual que la compañera, me avisa. ¿Sí? ¿Dijo el cierre y el desenlace de qué? Ah, no, la temporalidad que se divide en inicio y desarrollo en cierre o desenlace. Esta palabra la podemos reemplazar por el desenlace o el final. Ah, Ya, ya. dice listo el Benjamín, la Florencia, muy bien. Ya, lo esperamos un momentito, nos avisa cuando esté listo. Si alguien necesita más tiempo también. Listo. Ya, muy bien. Ya. ¿Alguien necesita un tiempito más? No, no te escuchaba. A lo mejor iniciaste la clase sin conectarlo. Ya, ¿se dan cuenta por qué les digo a veces que es súper importante que nos concentremos en el aprendizaje? Porque todo este trabajo online ha requerido el esfuerzo de muchas familias de comprarse a lo mejor implementos, de contratar internet. Entonces tenemos que valorar esta horita que tenemos para reunirnos. ¿Están listos? Muy bien. Listo, ahora vamos a ver, Connie. No, Anaís, no te escuchamos. Quizás no se conecta tu audio. Ya. Listo. Ya, muy bien. Un segundito más, los que se conectaron recién, después se ponen al día para que aprovechemos bien el tiempo, ¿ya? Hace rato está, sí lo sé, tenemos que tener paciencia. En la escuela también nos ocurre, ¿cierto? Que tenemos que esperar. ¿Estás listo, Estefan? Ya, avancemos entonces porque hoy tenemos varias actividades. Dice, vamos a trabajar en el texto escolar desde la página 19, así es que busquemos todo la 19 a la 23. Cuando tengan la página, recuerden darme la señal. Ya. El día de hoy vamos a leer un cuento que se llama El cucurú incomprendido. Pero antes de leer, nos va a explicar un poquito el libro, qué es un cucurú y nos va a contar acerca de la autora. Entonces dice, el cuento que leerás narra la historia de un cururo. Observa y lee acerca de este animal. Nombre común. Profe. ¿Sí? ¿Esto es lenguaje o historia? Lenguaje. Recuerden que les avisé que era la clase de lenguaje. ¿Estabas con el libro de historia? Porque en el calendario decía historia. Sí, es que el calendario tenía como 3 horas de historia en la semana y solamente es una. Estaba el calendario con error, el que nos habían mandado. Yo igual, mi mamá me decía Aranza, pero es de historia. Y decía, no, mamá, es de lenguaje. Sí, pero recuerden que les avisé la hora anterior. Ayer también nos pasó un poquito que hemos ajustado muchas veces el horario. Ya, chicos, ahora sí, ¿tenemos el libro todos? Sí, tía, ¿lo puedo leer? Lo voy leyendo yo porque hay menos ruido ambiental en mi...
Ok. en mi oficina, ¿ya? Ok. Ya, entonces les voy a pedir que apaguen sus micrófonos para evitar el ruido en los oídos de sus compañeros. Recuerde que muchos compañeros están con audífonos porque no son los únicos en su casa que están en clases online. Entonces, si nosotros hacemos mucho ruido, le causamos daño también al oído de los compañeros, ¿ya? Ya, después en el cuento yo voy a darles unos tiempos para que lean. Vamos a avanzar rápido en esta ficha y ahí voy a seleccionar a los que ya me dijeron que quieren leer. Entonces decía que este animalito, que de qué se va a tratar el cuento, ahí está su nombre común, tiene un nombre científico que es Spalacopus, y ahí no alcanzo a leer bien. Después dice que está distribuido en Chile, en Caldera, en la segunda región, hasta Curicó, desde el nivel del mar hasta 3.400 metros de altitud. Ahí, gracias, Abraham. Ahí el Lucas también me apoya con mi lectura. Después dice, hábitat, viven túneles en terrenos cubiertos de vegetación con raíces comestibles. Las entradas se reconocen por los montones de tierra. O sea, pareciera que hace como un hoyito ahí y ahí vamos a reconocer dónde está la entrada a sus cuevas. Exacto, yo también estaba pensando en lo mismo que dice el Lucas, casi como los topos. Dice acá, descripción, su cuerpo es cilíndrico, orejas pequeñas, ojos chicos y cola corta. Tenemos un poquito que están ladrando los perritos, puede cerrar la ventana. Ya. Y cola corta. Sus manos presentan grandes garras, tiene poderosos incisivos y su pelaje es corto y de color negro azabache. Dice, imagínate este animal con el personaje de un cuento. ¿Dónde viviría? ¿Cómo se movería? ¿Cuál es su voz? ¿Cómo hablaría? Entonces, para situarnos en lo que vamos a leer, nos está mostrando el animalito para que nosotros podamos ver cómo sería. Tomás, dígame, ¿qué le pasó? Ah, sabía que alguien me iba a preguntar eso, apenas lo leí. ¿Alguien sabe a qué nos referimos? Esperemos un momentito que voy a apagar el audio. Muy bien, Estefan, a los dientes. Ya, ahí se fue muy bien. Que me estaban preguntando algo desde la escuela por sus vacunas, entonces estaba respondiendo, así que por eso les estaba pidiendo solo un momentito. Ya, ahora sí. Entonces, después me dice acá acerca de la autora, y hay una imagen de ella, y dice, Alicia Morel nació en 1921, y desde niña le gustó leer y escribir. Ella misma dijo, nací escritora para niños. Imagínense, ella sintió su vocación desde que nació. Ella sintió que ese iba a ser su talento para el resto de su vida, porque se sentía orgullosa de las historias que había creado. Murió en 2017 a los 95 años. Imagínense, no murió hace tantos años. Exactamente, eso iba a decir Abraham. Vivió casi 100 años esta señora, esta escritora, y nos deja un legado acerca de lo que ella hacía, porque dice ahí que ella es escritora para niños.
Hay otros escritores que han hecho cosas para niños y para adultos, pero ella se identificaba para eso. Dice, Tía, ¿sí? Sí, mi dígame. abuelo tiene 99 años. Tanto. Oh. Ya, avancemos. Vamos a dar vuelta a la página para comenzar. Y vamos a elegir. El Tomás me había pedido que quería leer, así que le voy a pedir a él que comience. Profe, ¿puedo leer después del Y está Tomás? por ahí. Ya, después va a leer el Ezequiel. Ok. ¿Y después yo? ¿O no? Ya. El cururó incomprendido. Alicia Morel. El cururó joven y entusiasta ratón del bosque iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Con la derecha me levanté, por eso salto y caigo bien. La pata izquierda la esconderé y así este día me irá muy bien. Esa noche el cururó había soñado que era el más sabio del bosque y que, al contrario del chuncho, él anunciaba solo buenas noticias. Su canto despertó a la señorita lagartija. Asustada, esta abrió un ojo y miró al cururó desde la piedra donde tomaba el sol. ¿Qué te ha puesto tan alegre?, le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser sabio. La lagartija no pudo aguantar una carcajada. Ya, muy bien. Dice allí al lado, muchas gracias Tomás, leyó muy bien. Dice, ¿por qué se ríe la lagartija? ¿Por qué le habrá causado tanta gracia a la lagartija? ¿Porque el cururo quería ir al colegio? Ya, ya, muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? Ya dice, ¿cierto?, que él le contó que él iba a ir al colegio y que quería ser sabio. Y eso a ella le causó gracia. Tía, eso le va a decir. Por eso estaba el micrófono prendido. Ah, ya. Le pareció gracioso que un ratón fuese a la escuela. Claro, hay personas que pareciera que cuando a uno le interesa el conocimiento, a ellos les causa gracia, como que uno no pudiera tener sus gustos. El año pasado yo tenía alumnos en cuarto básico también, porque siempre he hecho cuarto básico. Había una niña que cuando salíamos al recreo, ella sacaba sus libros y se ponía a leer. Y algo que era digno de admirar y de reconocer, el resto de los compañeros se reían. Entonces, a veces pareciera que nos molesta o nos queremos burlar de alguien que está buscando ser más inteligente o saber más, como dice allí el cururo. Avancemos. Ahora le tocaba leer a Ezequiel, ¿cierto? ¿Un ratón a la escuela? Ay, nunca había oído algo así, porque eres una ignorante. Y yo el cururo, ofendido, insolente, gritó la lagartija, ofendiéndose a su vez. Seré más sabio que el chuncho, continuó el cururo. Y no Aló, no te escuchamos. A ver, parece que tenemos problemas, Ezequiel, con el audio. Voy a leer yo esta parte, ¿ya?
estamos a lo mejor la conexión de repente se nos juega en contra. Dice, un ratón a la escuela. Ay, nunca había oído algo así, porque eres una ignorante, chilló el cururo, ofendido. Insolente, gritó la lagartija, ofendiéndose a su vez. Seré más sabio que el chucho, continuó el cururo, y no anunciaré desgracias, sino puras felicidades. Eres un pretencioso, alegó ella. Me instalaré en la escuela hoy mismo. Prefiero ser pretencioso y no un pellejo lleno de sol como tú. La lagartija se quedó muda y verde de rabia. Abriré un agujero en el fondo de la clase y desde allí oiré y aprenderé todo, continuó el cururo satisfecho. Eres el mismo intruso de siempre, logró decir al fin la lagartija. Tengo intrusidad científica. Y con el movimiento de cabeza y cola, el cururo continuó el viaje. La lagartija lo miró alejarse con profundo desprecio y no tardó en dormirse de nuevo. El cururo llegó a la escuela incluso antes que la profesora y tuvo tiempo para abrir un buen observatorio. Uno a uno fueron llegando los niños, algunos a pie, otros a caballo, porque la escuela estaba en el campo. Profe, ¿ahora me ¿Sí? escucha? Ahora sí te escuché. Ay, que tenía el cable así como mal puesto. Ah, ya. Entonces, podría leernos las palabras de vocabulario. Aquí cuando dice que al cururu le dicen que es un pretencioso, ¿a qué se refiere? Pretencioso. ¿Qué quiere ser más de lo que es en realidad? Ya. Después él le contesta a ella y le dice que él quiere ser alguien inteligente y no un pellejo lleno de sol. ¿Qué significa pellejo? Pellejo, cuero, piel. Bien. Después dice que el cururo se fue satisfecho. ¿Qué significa eso? Satisfecho, complacido, conforme. Ya. Complacido, ¿Y la última palabra? Desprecio, rechazó. Ya. Muy bien. Avancemos. A pesar de la dificultad, la historia no tardó en interesarle, sobre todo cuando continuaron leyéndola a sus compañeros. Ahí vamos bien en esa página, ¿o no? ¿O nos saltamos una? Tuve la impresión. ¿Qué página se habrá saltado aquí? Esa la leí. La 22. Página 22. Oh, no la tengo. ¿No está ahí? No. Ya, entonces la Aranza, léanos la página 22. Ya que usted está. Ok, la profesora empezó una clase que al ratón le pareció muy interesante, pero incomprensible le bailaban en la cabeza los números y las letras. Es difícil ser sabio, suspiró sin desanimarse. La profesora llamó al tuco para que le leyera, pero el pobre tuco no daba pie en la letra. Es muy difícil. No se me queda nada de lo que leo. Prefiero los monos. Igual que yo, pensó el cururo. Esperanzado, mira tuco, advirtió la profesora. Los monos son mudos. En cambio, las letras hablan. Nos enseñan lo que significan los dibujos. Los libros no se hicieron para mí, alegó tuco. Ah, ¿crees que se hicieron para que se los coman los ratones? Exclamó la profesora, impacientándose. El cururo dio un respingo. Al oírse nombrar se sintió importante. Además, no se le había ocurrido
comerse un libro y pensó que así podía ser sabio con mayor rapidez. Oye, Tuco, leeremos un libro de aventuras en claves y verás que los monos se te pintan solo en la cabeza, dijo la profesora, sacando del cajón de su mesa un libro grandote. De solo verlo, al cururó se le abrió el apetito. Tuco comenzó a leer a tropezones. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente página donde nos va a leer Sol. Dice que ella quiere leer la página 23. Ya, espérame un poquito, Sol. Va a leer en la primera parte, cuando yo le diga hasta ahí, se sigue leyendo Fernanda, ¿ya? Ya. Comencemos. A pesar de la dificultad, la historia no tardó en interesarle, sobre todo cuando continuaron leyéndola a sus compañeros. Quedaron en un capítulo lleno de suspenso, tanto que los niños, entre ellos Tuco, no hallaban las horas de que llegara la clase del día siguiente para continuar la lectura. La profesora estaba feliz, pero sin duda el más contento era Cururo, que durante la noche se comió la historia completa, con monos y todo. La panza le quedó tiesa de sabiduría. Tuvo que alojar en su escondite de la escuela, incapaz de dar un paso. Al otro día los niños supieron que un ratón les comió el cuento. Indignados, buscaron el agujero por donde el intruso se había metido en la clase y lo tapiaron cuidadosamente con latas y vidrios. Ya, muchas gracias. Fernanda, ¿está por ahí para que nos lea? Profe, Sí. es que yo delante quería decirle la página que se había saltado, pero el cable se me había doblado de nuevo. Ya, ahí va a tener que buscar la forma de que el cable le quede fijo, ¿cierto? Para que él pueda participar bien. Bien, Fernanda, continúe. El cucurú escuchó las cosas terribles que se dijeron de sus congéneres. Paso a paso se alejó de la escuela, sintiéndose incomprendido. Le costó mucho digerir el libro, por lo que tuvo que soportar las burlas de la lagartija. Sin embargo, no tardó en volar por el bosque el rumor de que el cucurú se había comido un libro y sabía mucho. Hasta el chuncho fue a consultarlo para dar sus malas noticias. A pesar suyo, la lagartija también tuvo que reconocer que el cucurú se había hecho un sabio. El cucurú vivió muchos años anunciando felicidades y resolviendo enigmas. Murió de viejo, condecorado de hojas secas,
por ser más sabio del bosque. Ya, muchas gracias, Fernanda. Bien, avancemos. Dice, después de leer el cuento, ¿por qué era incomprendido el cururo? Compara lo que imaginaste antes de leer con lo que pasó en el cuento. ¿Ya? ¿Por qué era incomprendido el cururo? Profe. ¿Sí? Profe, ¿no sale lo mismo? Le iba a decir otra. No, porque esto está en la presentación. De ahí vamos a pasar al libro. Jennifer, ¿qué me quería decir? Yo le quería decir otra cosa, que Dígame. lo que antes mi hermana dijo era por un juego. Ya, Profe, dígame. ¿te escriben solo la respuesta o la pregunta y respuesta? No, estamos compartiendo ahora la respuesta, después vamos a trabajar en el libro. Muy bien, ahí hay un compañero concentrado. Dice, porque quería ser sabio. Entonces las personas no lo comprendían en lo que él quería decir, ¿cierto? La compañera dice, no me imaginé porque antes de leer vio el título y vio la imagen. Se saltó un paso y ella no le dio tiempo para imaginárselo por sí sola. Ya, muy bien. Fue mirar directo la historia, eso le ocurrió. ¿Alguien más quiere opinar de por qué era incomprendido? Se le fue el internet. Hemos tenido puros problemas que entre micrófono y conexiones no nos hemos logrado concentrar. Ya, una persona más que quiera opinar de lo que estamos trabajando para que podamos avanzar. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido incomprendido por las cosas que le gustan? A mí. Sí, a usted le ha pasado. Ya dice la Fernanda que era incomprendido porque nadie le entendía. Claro, hay muchas personas que, o sea, ahí los que lo rodeaban no sabían realmente lo que él quería. A mí igual me pasó. Porque yo le había dicho a alguien, yo quiero ser modelo. Entonces dijeron, no, tú no puedes ser modelo porque, sí, entonces yo me sentí como que, mire, así como él que quería ser sabio. El Benjamín tiene un gusto que la gente no lo comparte. Le gusta comer cáscara de naranja. Ya, avancemos. Ya, esto sí aparece en nuestro libro, ¿verdad? Sí. Ya, sí. Entonces vamos a trabajar. A la Bran también le gusta... ¿Qué es lo que igual? A ver, leamos desde el comienzo. A mi prima le pasaba porque nadie la entendía y era su traductora. No le entendía lo que quería decir y tú la traducías. Ahí entendí. También por lo de la cáscara de naranja. Mire, hay varios fanáticos de cáscara de naranja. No sabía de eso. Entonces, cuando tengan se las guardo. Ya, yo soy fan de cáscara de limón. Ya. Bien, entonces, ahora nos concentramos en nuestra página del libro para dejar de lado todos los chascarros que hemos tenido de conexión y trabajar. Dice la pregunta 2. Comente con tu compañero o compañera de banco. Ahora lo estamos haciendo todos juntos. Y respondemos oralmente. ¿Qué significa? Que no lo vamos a registrar, a menos que usted quiera escribirlo ahí al ladito. Dice, primero, ¿por qué el cucuró quiso ir a la escuela? ¿Alguien para aprender. Aranza, recuerde pedir primero la palabra, ¿ya? Porque hay compañeros que respondieron en el chat. Ya, ahí los compañeros dicen, porque quería ser sabio,
Muy bien, ahí hay 2 respuestas del Justin y la Florencia. Para cumplir un sueño, ¿ya? Muy bien. La B dice, ¿qué problema encontró el cururú en la escuela? Cururú. ¿Quién recuerda el problema que él encontró? Ya, y el compañero está respondiendo la A. A ver, ¿quién me puede ayudar con la B? Ya, se encontró con que no era tan fácil lo que él pensaba, ¿cierto? Él pensaba que era llegar, ir a la escuela y de inmediato iba a entrar todo el conocimiento. Y dice que no comprendía, dice la Florencia, lo que la profesora trataba de explicar o de decir, y ahí se dio cuenta que aprender necesitaba otro esfuerzo, que era un poco complicado, como dice el compañero. ¿Alguien más quiere opinar sobre esa respuesta? Le bailó. ¿Qué significa eso de que le bailaba en la cabeza los números? O sea, se confundía, ¿cierto? No lograba concentrarse o entender muy bien. Ya, Francisca, solamente estamos respondiendo de manera oral la número 2, que tiene 4 preguntas, ¿ya? Después dice la C, ¿qué hizo el cururo con el libro de cuentos de la profesora y por qué? A ver, ¿qué me puede responder aquello? La Sol dice, se comió el libro del profesor porque quería ser sabio. Ah, ya, ok, Francisca. Sí, vaya. Se comió el libro, o sea, él entendió eso de comerse los libros, a lo mejor lo entendió mal, y no que el libro iba a ir a devorarse o comer sus libros significa leerlo, sino que él simplemente se lo comió. Tía, ¿Sí? él pensaba que como se iba a comer un libro, iba a ser más sabio del bosque. Claro, pero se dio cuenta que no. Claro, súper. Eso pensó él que le iba a ayudar, ¿cierto? Después dice la D. ¿Cómo terminó la historia? A ver, ¿quién recuerda cómo terminó la historia? Sí, Francisca. Comercial, ya no hay gente, lo único que está en la bodega que es para preparar. ¿Ya? ¿Alguien tiene esa respuesta? Murió muy viejo. Ya, él terminó, el cururú murió, pero no murió así como cualquier cururo, ¿cierto? Sino que Murió habiendo sido reconocido, Sido se por el había más sabio del empezado. bosque. murió muy viejo. Sí, súper. Tía, Recuerden que si todos conectamos el micrófono a la vez, estamos provocando solo ruido, ¿ya? Ya, ahí el compañero responde en el chat, como el más sabio del bosque. Ya, dígame, a ver, en orden. ¿Quién, Tomás, va a opinar algo? Ah, ya. No, ya opiné todo. Ya. Ezequiel, ¿usted iba a opinar algo? ¿puede repetir la A y la B? Ya, es que estamos conversándolas, entonces no me puedo devolver a cada rato porque hemos perdido mucho tiempo hoy día. Y esto solo era oral. La respuesta 2 dice ahí, de hecho, que no había que escribirlo, solo era un trabajo oral. Esto nos permite resumir el cuento que leímos para recordarlo, ¿ya? Entonces, por eso es importante que esta parte la podamos compartir de la manera que lo hicimos. Y recuerde, el que quiera hablar por micrófono, no hay problema, pero primero avíseme que se va a conectar por el chat escrito. O pídame, tía, ¿puedo hablar? Y así yo apago mi micrófono y no acoplamos el ruido. Ya, ahí varios ya opinaron. Vivió muchos años resolviendo enigmas, murió siendo un sabio o reconocido como un sabio, ¿cierto? Incluso ahí alguien puso condecorado.
Ya, después vamos a pasar a la número 3. Dice, completa la tabla de inicio, desarrollo, desenlace. Escribe la primera columna los principales acontecimientos de la historia y escribe la segunda columna qué personajes participan. Recuerden que ya hemos hecho esto, entonces ya somos expertos en resumir las partes del cuento. Dijimos que para hacer eso escribimos ideas principales o el acontecimiento principal de cada secuencia. Entonces tenemos el inicio. ¿Quién tiene el acontecimiento del inicio? ¿Ya? ¿Puedo hablar? ¿Ya? Que se peleó, o sea, la rana, o sea, él se encontró una rana. O sea, Ese animal. Entonces, él quería ir a la escuela. Y la rana como, o sea... Ya, Ay, sí, me enredé. Ya, la compañera aquí nos está ayudando a ordenar lo que usted nos quería expresar. Dice, el cururo quería ser sabio y se lo contó a la lagartija. Súper bien, súper buen resumen del inicio. Ya. Entonces después va a tener que leerlo si no alcanzó. Entonces escribamos ahí lo que la compañera nos está ayudando. Entonces ella dice, el cururo quería ser sabio. Y lo cuenta. Entonces aquí ponemos los personajes que están en el inicio. Como él se lo contó a la lagartija, esto está en el libro, entonces vamos completando el libro, Benjamín. En el mismo libro solo esta tablita. Entonces tenemos que los personajes son el cururo. ¿Y qué más? La lagartija. ¿Estamos bien? Ya, ¿qué le pasó al Tomás? Que no está bien. Ya. Vamos ahora al desarrollo. ¿Quién me puede decir cuál es la parte o el acontecimiento? Ok. ¿Cuál es el acontecimiento principal del desarrollo? Ya. Yo no te lo sé. Ya. Ya, dígame. Ya, ¿quién va a contestar la parte del desarrollo? ¿yo? El cururo, ahí la Consuelo nos está ayudando. Dice, el cururo va a la escuela. Ya. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Entonces, Ya, yo le iba a decir. muy bien, ahí la compañera lo complementa. El cururo va a la escuela y le cuesta entender. Entonces escribimos eso en nuestro libro. Le cuenta, puse, me equivoqué. Ahora sí. Más grande. Avigorra el complot. Y le cuesta entender. ¿Ya? Ahora, personajes. ¿Qué personajes aparecen en el desarrollo? Tía, ¿Sí? es que usted puso, el cururo quería ser sabio y lo... Y le cuenta ya. la lagartija, sí. Sí, me había enredado. Veamos. ¿Qué personajes tenemos? Ya, muy bien, Justin. Nuevamente tenemos al cururo.
Ahí la Consuelo nos está complementando que también estaba la profesora. Voy a poner profe, ustedes leo que ponen la palabra completa porque si no, no me va a alcanzar. Y Tuco, dice la compañera. Estaban sus compañeros también ahí, ¿cierto? Ya, súper bien. Y finalmente, el acontecimiento de... Muy bien, Agustina. El cururo logró ser sabio y murió muy viejo. Y no alcanzo tampoco a escribir la palabra completa. Ya, ¿estamos de acuerdo con ese acontecimiento? ¿Y qué personajes nos aparecen aquí? Fue condecorado, ya muy bien. Si a ustedes les alcanza, lo pueden complementar, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo aquí es compartir la respuesta para guiarnos. ¿Y qué personajes participan aquí? Ya, excelente, se repite el personaje principal. Ya, muy bien, Justin, ahí él había resumido mucho más lo que dijimos, terminó siendo sabio. Solo el cururu, ya. Se mencionan, ¿cierto? Se mencionan, pero como la otra vez habíamos visto que hay algunos personajes que son incidentales, que solo se mencionan en los animales que lo visitaban y consultaban. Bien, el que esté listo con esto me dice ok para que avancemos. Si alguien necesita tiempo, también me puede avisar. Ya, muy bien. Avancemos porque nos queda todavía un buen poquito. Si alguien está ¿Terminé? atrasado, después lo puede retomar una vez que termine la clase, dedica unos momentitos para ponerse al día. Profe, ¿Sí? no alcancé la anterior. ¿Cuál anterior? ¿Esta tablita? Sí, esa no la alcanzo. ¿Qué le falta? ¿Le falta mucho? Ya, después ustedes lo completan, ¿ya? Se ayudan ahí, se comparten la información el que ya lo tiene para que podamos terminar, porque nos queda poco tiempo y bastante de clase donde hemos interrumpido un poco la clase. Entonces aquí nos va a hablar sobre los personajes de los cuentos. Recuerde que comenzamos viendo lo que era un cuento. Dijimos que dice aquí que los personajes son seres ficticios que participan de nuestra historia, de una historia. En ella llevan a cabo acciones y les suceden acontecimientos. Pueden ser principales o secundarios. El personaje principal es el héroe de la historia. También se le llama protagonista y la historia gira en torno a él. Los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y pueden ayudarlo a lograr sus objetivos o impedírselo. Al igual que las personas reales, los personajes tienen características físicas y psicológicas. Las características físicas se refieren a la apariencia y los rasgos externos y la psicológica a los rasgos de personalidad o forma de ser. Eso ya también lo habíamos visto. Y aquí nos pregunta, ¿qué personaje es el protagonista del cuento leído? Tía. Muy bien, el cururo. Excelente. Ah, había terminado, muy bien, me parece, excelente. Ya, si estamos listos, avanzamos. El cururo. Ya, y aquí probablemente vamos a terminar luego, así que vamos a dejar esto como la última actividad. Entonces nos pide que completemos esta tablita con el personaje. Entonces tenemos el protagonista que ustedes ya nos nombraron. Era el cururo. Y vamos a poner una característica psicológica de él. ¿Quién me puede dar una? Ya,
Muy bien, pongamos la que él tanto quería tener. Terminó siendo sabio, ¿cierto? Inteligente, pero también podemos decir que él era como una persona esforzada, o sea, un animal, un personaje esforzado, porque logró finalmente, muy bien, ahí está la palabra, constante. Él no se cansó hasta que consiguió lo que quería. Después dice, personajes secundarios, que me nombra uno. Muy bien, lagartija. Otro personaje, tuco, muy bien. Nos faltaría uno, ahí está, profesora. Ya, una característica de la lagartija, ¿quién me puede decir? Ya, dice, el mismo texto dice, ¿cierto? Que era pretenciosa, también fue un poco burlona, muy bien el que quiere poner esa, burlona o burlesca. Incrédula, muy bien Benjamín. Voy a dejar ahí solo una para que no me ocupe el otro espacio. Tuco, ¿quién me puede dar una característica? Profe, ¿Sí? menos mal que está escrito porque a mí se me acababa de salir. Ya. ¿Ya? ¿Eso te refieres a Tuco, Benjamín Ríos? Esperando. A ver, aquí no me llega el mensaje. ¿Ya? ¿Quién nos quiere compartir aquí una característica de Tuco? Valeria, Ya, no le gustaba leer, muy bien, puede ser, pongámoslos ahí como una característica psicológica porque tiene que ver con su gusto, ya, muy bien, ahí hay un adjetivo diferente, era despistado, ansioso, ahí el Ezequiel fue más rudo, le puso que era flojo, ansioso, vamos a poner que era despistado, ustedes completan en su libro la que ustedes quieran poner. Y la profesora ya. Ya, vamos a poner ahí. Bien. Vamos a llegar hasta ahí el día de hoy porque esta clase tenía una actividad más, pero no, ahí lo escribí mal, pero ustedes lo arreglan, ¿ya? Porque ahí voy a ver si lo puedo corregir. ¿Y sí? Ya, entonces, vamos a llegar hasta ahí porque tenemos que cerrar la clase y tengo que, como ustedes saben, como cada clase, volver a pasar la lista. Alonso está. Anaís Arancibia, sí. Alondra está presente. Alondra, ¿usted está vacunada contra la influenza? Ya. Gracias, Alondra. Justin, ¿está presente? El Leonardo no está. La Samira. Florencia. Ya, muy bien. Rubén. presente.
Ya, gracias Rubén. Fernanda. Benjamín Cusquizibán, está presente. Rocío Escalante. Tomás Espinosa. Jennifer. Presente. Ya, Isidora. Tomás Hernández. Lucas Inostroza. ¿Estará Lucas Inostroza por ahí? Justin estará presente, que lo vi delante en clases. Bastián Morís. Francisca Osorio. Estefan. Angelina. Sol. Ya, muchas gracias. Los que han contestado. Aranza está. Benjamín Ríos. Benjamín Rivas. Oh, estos perritos. Sofía. Constanza Rubio. Lucas Tobar. Gracias. Abraham sí está, lo veo ahí. El Ezequiel también está. Presente. Ya, muy bien. Me falta información, por favor, de Justin, si está vacunado, si está conectado, lo vi conectado, por favor. Si no me puedo contestar por acá, me manda la información a través del correo o del WhatsApp. Ah, son peor los perritos de su casa. Sí, es que cuando ven gente extraña en la calle, ellos se ponen muy nerviosos, perdón. Ya, dígame, ¿alguien tenía una duda? Tía, profe. De a uno, ya. Dígame, Jennifer. Tía. Aranza, dígame. Por si acaso la Sofía no se ha podido conectar porque no tiene internet, entonces no se ha podido conectar por eso. Ya, no, sí, eso lo sabía. Gracias. Por la vacuna que necesito información. Tomás, ¿me quería decir algo? Sí, Dígame. que no te puse presente, así que presente atrasado. Ah, sí te tenía presente. Ya, ¿alguien más? ¿Tenía una duda? No. Ok. Recuerden, si algún compañero que puedan conectarse por otro medio de los que no estuvieron hoy día, decirle que me manden la información si es que están vacunados contra la influenza para que el colegio pueda hacer la solicitud de las dosis que nos faltan. Yo voy a ver el techo de la cocina. Tía, ¿ya? Yo me pinché una en el otro, en otro lugar, pero me falta la dos, porque como usted dijo, para los grandes tiene que ponerse 2. Ah, no sabía. Yo tenía entendido que los pequeños le ponen 2 dosis. No sabía que los más grandes. Ya. Aranza. Esos son para la guagua. Isidora, ¿me quería decir algo? Aranza. Dígame. Chao, Fernanda. Okay. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, que le vaya bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que le vaya bien. Chao. Isidora, no, ya no puedo retroceder porque está marcado el tiempo de la clase y ya se nos va a acabar, así que trate de que algún compañero le mande la fotito, a ver si tienes como tomar una foto, no sé qué es lo que querías, ¿esto te falta? Ya, Tía, que la Jennifer tome una foto. Estoy conectada solo un rato más porque quiero saber si alguien más me quiere dar información sobre su vacuna, de los que no me han contestado. Ah, ya la escribió la Anaí, ya. Pero la escritora quería
Quería información. Yo ya tomé foto.